Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Interfaz, este espacio que junto al amigo José Estebenazzi venimos realizando todos los miércoles, desarrollando la seguridad desde el punto de vista del safety, es decir, de los riesgos, siempre con invitados en particular, con temas particulares, y últimamente estamos mal acostumbrados porque estamos yendo el programa junto con José, ¿no? José, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Ricardo. Un gusto hacer el programa. Nos estamos retomando de otras temporadas el hacerlo los dos juntos, gracias al apoyo de la gente de Canal 22 y como siempre con destacados profesionales y con temas interesantes en nuestro vasto campo del safety y el security. Bien, bueno, para ello le damos la bienvenida al invitado de hoy, que es el ingeniero Roberto Leal, a quien damos la bienvenida. Roberto, bienvenido a este programa. Les agradezco a ustedes la invitación, muchísimas gracias, buenas tardes a la audiencia, a la teleaudiencia en realidad. Te agradezco, vamos a hablar del tema de la protección contra las descargas electroatmosféricas y esperemos que el tema sea de utilidad. Seguramente, justamente lo que llama la atención es que es un tema tal vez desconocido, un riesgo que no es percibido, teniendo en cuenta, bueno, toda la trayectoria que ahora te vamos a pedir que nos cuentes, te presentes para que sepamos cuál es tu relación en este caso con la gestión de riesgo y particularmente con las descargas atmosféricas. Así que te invito a que te presentes. Mi nombre es Roberto René Leal, como lo mencionaste vos. Yo soy ingeniero en telecomunicaciones en realidad. Me desarrollé y me crié en una ciudad, un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires. Luego de recibirme de ingeniero en telecomunicaciones y trabajar muchos años en el tema comunicaciones, observé el problema de las descargas, de lo que generaban las descargas en los equipos de comunicaciones, y después con el tiempo, a consecuencia de una pregunta en particular, de hacer una instalación de pararrayos en una estación de servicio de GNC, o sea, de gas natural comprimido, y yo me pregunté si esto no es riesgoso dentro de una estación de servicio de gas natural comprimido, colocar un pararrayo sabiendo y conociendo lo que hacían las descargas electroatmosféricas en los equipos de comunicaciones. Claro, claro, es importante, ¿no, José? Esto de que haya percibido un riesgo. Es un riesgo habitualmente no muy considerado, pero que está presente y que además tiene, debido al cambio global, la presencia de este tipo de descargas en zonas que décadas atrás no se daban con una frecuencia habitual, lugares en que se desconocía. Así que esos riesgos que no están tan presentes así, pero que siempre estuvieron a la consideración. Y que entrar a un profesional que se ha dedicado a esta temática para que nos explique un poco este tema, ¿no? Claro, y además lo importante, ya te dejo Roberto, hasta lo vamos a hablar después, que hasta tiene un libro, ¿no? O sea, qué importante para quienes estamos en el ámbito de la educación, la formación de profesionales, bueno, poder también disponer de un material como este. Así que bueno, Roberto, a ver, por ahí la gente en general piensa Eso. el rayo. ¿Qué es una descarga? ¿Cómo se produce lo que se conoce como rayo? Algunos confunden rayo y trueno, pero bueno, acá te tenemos a vos como para explicarnos. Lo que se entiende como una descarga electroatmosférica es esencialmente un cortocircuito entre cargas positivas y cargas negativas provenientes, unas cargas negativas que vienen desde la nube. La única nube que es capaz de generar una descarga electroatmosférica se llama cumulus nimbus, Ujú. donde por un proceso físico interno, al irse desarrollando en forma vertical el cumulus nimbus, desplaza cargas negativas hacia su base y cargas positivas hacia la parte superior. O sea, la mayoría de las cargas negativas están en la base de la nube y en la parte superior mayoría de cargas positivas. No obstante eso, andan algunas cargas positivas en la parte inferior y algunas cargas negativas en la parte superior. Pero estas cargas negativas en la base de la nube
cuando viene transitando por cualquier zona, va induciendo en el suelo cargas positivas. Esas cargas positivas, de alguna manera, quieren conectarse con las cargas negativas, porque es la forma en la cual se atraen ambas, ¿no es cierto?, las positivas con las negativas. ¿Y por dónde ascienden las cargas positivas? Normalmente por todo aquel elemento, puede ser natural, como por ejemplo un árbol, o puede ser artificial, como puede ser un edificio, o puede ser una instalación precisamente de lo que mal llamamos pararrayos. La costumbre es llamarlos pararrayos, pero que son en realidad atraedores de rayos, porque tienen una conexión a tierra, tienen conexión a masa, y la parte de la tierra o del positivo, de las cargas positivas inducidas en tierra, ascienden por esta instalación y llegan al punto máximo en el cual empiezan. Desde la nube baja un líder que se llama líder descendente. Esto induce entonces en las partes elevadas en la tierra y líderes ascendentes. Cuando ambos líderes se interconectan, es cuando producen el cortocircuito y producen la descarga. Ajá. Bueno. ¿Por qué sabemos? Tiene polaridad la descarga, ¿no es cierto? O sea, hay rayos positivos y hay rayos negativos. ¿Por qué sabemos que un rayo es negativo? Cuando yo voy a hacer una investigación a un lugar o mirar a un lugar, ¿qué es lo que pasó? De la misma manera que, por ejemplo, ustedes conocen lo que es una soldadora eléctrica, ¿sí? Ustedes tienen un mango con un electrodo, una masa que se coloca a la parte positiva negativa de la estructura, y ustedes colocan el electrodo y el electrodo se empieza a derretir. ¿Eso qué significa? Que de la parte negativa están viniendo electrones y golpeando en la parte positiva y derritiendo el electrodo. De la misma manera ocurre cuando las cargas vienen desde la nube, golpean el electrodo, o sea, vienen cargas negativas, golpean lo que sería el electrodo, que es el pararrayo en sí, y este pararrayo empieza a tener formas en el cual se está derritiendo, ha existido, o se quema, ha existido allí un golpeteo de electrones, y por eso nos damos cuenta, digamos, que esa descarga es negativa. Claro. Cuando ocurre al revés, cargas positivas, no ocurre este fenómeno, ocurren otro tipo de fenómenos, pero no ocurre este fenómeno, no se ve. Yo te voy a mostrar, tengo acá en la mano, esto es una punta de lo que llamamos normalmente pararrayos. Como ustedes observan en la punta, tiene una parte derretida. Esta ha sufrido una descarga electroatmosférica negativa y además esta porción del protector de lo que era de lo que llamamos pararrayos se cayó desde una torre de 36 metros en un patio de un vecino. Si esto no es riesgo, un proyectil, no es peligro, no sé dónde están los peligros, digo, ¿no? Claro, claro. Bueno, justamente quienes somos neófitos en este tema, siempre que hablamos de pararrayos, tenemos a un viejo amigo, ¿no? Que era Franklin, ¿no? O sea, quien descubrió, quien inventó, se dice, pero también hay otros actores mucho más importantes, ¿no? Además de Franklin. Benjamin Franklin, en el año 1753, publica un almanaque. La familia de Franklin original era toda publicista, eran personas que tenían imprentas en esas épocas, y él lo que hacía todos los años, publicaba un almanaque en el cual ponía frases, palabras, trataba distintos temas, y entre ellos trató el tema eléctrico. Entonces, y además, no sé por qué motivo, él figuraba en esas publicaciones como el pobre Richard, el Pew Richard. Y ahí publicó lo que él entendió una manera de protegerse contra las descargas electroatmosféricas. Desde ahí viene, desde ese origen viene lo que después llamaron
Él no lo llamó pararrayos, por supuesto. Sí. Posteriormente se dio a llamar un pararrayos, porque él decía que una casa amueblada de esta manera o una estructura amueblada de esta manera iba a evitar que tenga problemas la estructura producto de la descarga electroatmosférica. ¿Qué explicó ahí Franklin? Colocar una varilla de hierro, 6-7 pies enterradas en el suelo y de 10 a 12 pies por encima de la estructura donde estaba colocando esta protección. En el extremo, colocar lo más parecido a una aguja de tejer, terminado bien en puntas, y ahí es donde él dice que una casa amueblada de esta manera iba a evitar tener problemas con la descarga electroatmosférica, o sea, con los rayos. Claro. Esto lo hace en el año 1753 Franklin. Tuvo muchos detractores en el medio. Ajá. Hubo cuentos, por ejemplo, Melville hace un cuento del protector, el vendedor de pararrayos. Después, en el año 1874, Books en Europa publica un inconveniente que se estaba ocasionando producto de esta forma de hacer la protección. Uh-huh. ¿Dónde estaba ese problema? Estaba en los graneros, o sea, estamos hablando de 1874, o sea, época de colonización de Estados Unidos, alemanes, holandeses que venían a cosechar y a sembrar, generaban graneros. En esos graneros empezaron a protegerlos con una industria que empezó a aparecer en ese momento, que era instalaciones de este producto que era para evitar los problemas de las descargas electroatmosféricas. Pero ¿qué sucedía? Que aquellos graneros que estaban protegidos de esta manera se incendiaban más frecuentemente que los que no estaban protegidos. Ajá. ¿Producto de qué? Producto de que en un granero no solamente es un elemento que se puede incendiar o prender fuego, o sea, la paja del trigo, sino además que con humedad generaba gases. Claro. Entonces además es una semiatmósfera explosiva. Sí. Una descarga eléctrica genera un chispazo y ese chispazo puede generar este tipo de incendio y este tipo de explosión. Claro, se da la condición justa y lo que desentona todo es justamente la descarga eléctrica o es la temperatura que, bueno, uno de alguna manera pensando que lo protege está favoreciendo la posibilidad de una deflagración, ¿no? Claro. Es una paradoja. Claro. Vos nombraste recién, Ricardo, una situación que dijiste temperatura. Uh-huh. Dentro de las características del rayo, de lo que no hablamos, de la descarga electroatmosférica, un rayo, y esto está medido porque existen redes, porque existen equipos, porque existen instalaciones para tal motivo, suelen estar hablando de corrientes promedios de 50 kiloamperes. Rayos frecuentes o semifrecuentes de 150 kiloamperes. Estamos hablando de una corriente muy alta, si bien es un pulso, es una corriente elevada para poderla manejar y para poderla tratar. Y el otro tema es la temperatura que desarrolla el canal del rayo, o sea, el canal por donde están bajando todos los electrones, o sea, lo que produce la corriente. Se habla de que llega hasta 27.000 grados centígrados. O sea, que el ruido particular que escuchamos en lo que vos decías, Ricardo, de un trueno, ese ruido particular es producto de la alta temperatura que desarrolla el canal donde baja la corriente. Por eso el ruido es muy particular de un trueno, no es un ruido cualquiera, no es una bomba, es un ruido, un crack muy particular. Imaginémonos que son moléculas de agua que en un instante desarrollan 27.000 grados de temperatura. Claro, claro. La desintegración es el producto de ese ruido cuando estamos cerca de una descarga electroatmosférica
tan particular, ¿no? Claro, claro. O sea que hasta acá, si vamos en la historia, tenemos lo de Franklin, o sea, desarrolla el denominado pararrayo como un método de protección. Pero hubo otros desarrollos, tengo entendido, ¿no? Bueno, posterior a Franklin, vuelvo a insistir, año 1753, en el año 1918, Nicolás Tesla Así nada. publica una patente, época en la cual, bueno, posterior a todo lo que es la revolución industrial, posterior a las primeras transmisiones de telegrafía, posterior a conocer Maxwell, conocer un montón de conocimientos eléctricos que en la época de Franklin no existía, Nicolás Tesla desarrolla una patente en el año 1918, inscribe una patente, en el cual dice, está muy bien lo que dice Tesla hasta acá, Franklin. pero a consecuencia del conocimiento actual, él proponía que en vez de ser una punta, sea una superficie mucho mayor la que sea capaz de protegernos, y que además esta superficie mucho mayor esté aislada de todo el resto de la instalación. Él proponía poner un elemento aislante y lo que estaba haciendo, y esto está escrito en la patente, invito a que la busquen esa patente, ahora no recuerdo bien el número, pero calculo que era 1266 785, me parece que es el número, en el cual Nicolás Tesla dice, con esto estoy fabricando un cuasi repelente del rayo. Entonces, si yo tengo una superficie mayor, tengo un material aislante y tengo una instalación por debajo, en realidad lo que estoy haciendo es un capacitor. Ya nos estamos acercando al núcleo, digamos, de nuestro programa y del aporte tuyo, Roberto, en ese sentido. ¿Qué sistemas de protección hay ante la descarga, el vulgarmente denominado rayo? Ya vimos que, bueno, Franklin con el tema del pararrayo, la industria que se generó en aquel momento y el tema de los incendios frecuentes en los graneros, que obviamente hacen de que se tenga que buscar otra forma para protegerse de los efectos, de los daños de los rayos, ¿no? Bueno, aparecieron en base a esta patente original de Tesla, yo le atribuyo, digamos, que todo lo posterior que se fue desarrollando, ocurrieron dos cosas. Una es que mucha gente siguió con la teoría y sigue con la teoría de Franklin. Sí. Hay mucha bibliografía, hay muchas normas escritas respecto de esto. E hicieron algunas modificaciones a este principio de Franklin de poner una punta como de una aguja de tejer, dice específicamente Franklin en su almanaque. ¿Qué hicieron? Una de las modificaciones fue poner muchas puntas. Sí. Otra fue como si fuera un plumero, ¿no? Un plumero y muchas puntas. Otra fue la de Carpenter, por ejemplo, el ingeniero Carpenter en Estados Unidos, que creó un paraguas que también tiene muchas puntas, 200 y pico de puntas, y después aparecieron algunos desarrollos un poco más arriesgados y no, digamos, no son efectivos, en el cual realizan como ese líder ascendente dispararlo a efectos de captar antes el rayo. Y eso se llaman pararrayos con dispositivos de cebado. Todo eso y esos modelos se basan en la tecnología creada por Franklin, o sea, atraer al rayo y descargarlo a tierra. La teoría de Tesla, que es hacer un cuasi repelente, muchos de los nuevos fabricantes, esto se empezó a desarrollar a principios del siglo XXI, fines del siglo XX, empezaron a llamarlo a esto un inhibidor. ¿Qué significa esto? O sea, que yo en una determinada zona puedo evitar de que caiga el rayo.
Entonces, aparecieron, de las que yo conozco, puede haber más, desconozco si hay más, pero aparecieron dos empresas, una es INT en Andorra, en España, y después apareció otra empresa que se llama Prototal, que vendía un producto que se llamaba Zeus. Esta empresa todavía continúa y sigue fabricando un producto que lo llama Zeus, que es de la empresa Prototal. INT tuvo la posibilidad de fabricarlo y de hecho fabricó e instaló muchos en el mundo. Después se dividió, no se dividió INT, sino que fueron apareciendo otras empresas. Por ejemplo, Dinteco en España, por ejemplo, LSS en Japón, por ejemplo, la empresa Certec en Paraguay. Ellos están fabricando, basados en esta tecnología, distintos, o sea, son distintos los productos, pero la base, digamos, es la misma tecnología. Ajá. Tratan de evitar de que caiga el rayo. Tratan y lo logran en gran medida y lo llaman inhibidores de rayo. Claro. Lo que yo propongo como protección, o sea, por eso lo llamo un sistema, es tener ambas tecnologías integradas para protegernos, pero colocadas en distintos lugares. ¿A qué me refiero? Toda la normativa actual dice que para protegernos de la descarga electroatmosférica tenemos que colocar una punta de pararrayos Franklin. Sí. Eso es erróneo, a mi modo de ver. ¿Por qué es erróneo? Porque si yo atraigo el rayo, genero problemas con el rayo. Hoy en día, que la tecnología, el uso de tecnología, computadoras, controles automáticos y demás es tan evidente, claro, que causa problemas hasta en las casas mismas, causa problemas en las plantas transmisoras, causa problemas en los hospitales, en los jardines, donde hay aglomeración de gente. Hemos tenido accidentes, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, el 11 de enero del año 2011 falleció un entrenador del Club Racing en Oppendorf. Sí. Y acá en Florencio Varela fallecieron 3 chicos producto de una descarga electroatmosférica. Si cae el rayo, tenemos problemas. Entonces, lo mejor es tratar de que caiga en lugares donde no pueda generar problemas. A dirigirlo de alguna manera. Y no en lugares donde yo puedo considerarlos de alto riesgo si cae un rayo. Por ejemplo, un hospital, un jardín infante, un edificio con gente, un lugar donde haya animales, o sea, proteger la vida humana y animal y de todo tipo, conservar los ambientes naturales, el capital económico, el capital cultural, el capital industrial. En esos lugares que yo llamo zonas de alto riesgo, ahí no quiero que caiga el rayo. El rayo que caiga en el medio de la nada. Y acá es el importante, o sea, el aporte que se puede hacer desde la gestión de riesgo, ¿no? O sea, de alguna manera es, con estos sistemas, además de conocer cada vez más sobre la temática, es disminuir las vulnerabilidades. Tal vez uno piensa que está tranquilo con el más conocido pararrayo y existen otros sistemas mucho más sofisticados, de mayor optimización y bueno, es un tema para considerar. Lo que tenemos que estar considerando ahora, que ya nos quedamos sin tiempo. O sea, uno se entretiene y no, al contrario, porque desde ya que te estamos comprometiendo para otros programas, no solamente uno, porque esto seguramente... Porque queda mucho para tratar sobre este tema de los sistemas. Vos los has esbozado muy bien y nos has llevado con un razonamiento y una explicación clarísima, Roberto, que te agradecemos mucho, pero es clave porque para nosotros, desde el punto de vista de gestión integral de riesgo, esto lo ponemos en el análisis de la amenaza, cómo la misma amenaza puede ser enfocada con dos modelos completamente diferentes y en función de eso vienen todos los otros desarrollos.
hasta llegar a lo que sería una respuesta a fin de minimizar los daños que la producción efectiva de la descarga Generó. eléctrica pueda provocar. Pero fijémonos la relación que hay entre todas las áreas y componentes de la gestión integral de riesgo en este sentido, cómo una concepción determinada en el análisis del riesgo repercute directamente en desarrollos de herramientas, de sistemas aplicados a la respuesta en función también de la exposición. Cuando tú decías, Roberto, de que estuvieran integrados pero en dos lugares diferentes, bueno, ahí hay toda una temática adicional de la exposición que obviamente, como dijo Ricardo, vamos a tener que abordar en próximo programa, sin duda. Está el tema de la legislación, el tema de la, o sea, Además, hay que hablar, el claro, Estado, si porque tiene, obviamente hay una claro, legislación que está vigente ahora que en función de cómo uno enfoque teóricamente el aspecto tiene que cambiar o no la legislación o el riesgo aceptable en el sentido de que si seguimos con determinada concepción y la tecnología desarrollada en tal sentido, bueno, fenómeno, aceptamos que pueda pasar esto, entre comillas y en lenguaje vulgar nos lo bancamos. Ahora, en los imaginarios de la población y de muchos actores, ¿esos imaginarios están comprendidos por todos? ¿Sirven para comunicarnos? ¿O va a ser una sorpresa de último momento? Cuando Roberto aludía a los dos ejemplos, yo del caso del entrenador deportivo en la localidad de Opendorf, sí, me acuerdo. Y otros casos que a lo mejor no han tenido la difusión adecuada, pero que se siguen produciendo. claro, claro. Roberto, dos cositas. Primero, así ya nuestro público se va poniendo, va haciendo el trabajo previo. Escribiste un libro. ¿Cuál es el título? ¿Dónde se lo puede y de qué trata rápidamente? El libro un poco entiende esta cuestión de tratar de un sistema integral. Yo hablaba de sistema y hablaba de integral porque integrar las dos tecnologías Claro, Sí. y llamarlo sistema porque además ustedes hablaron de gestión del riesgo. Existen redes a nivel mundial que van detectando dónde caen los rayos, qué intensidades tienen y demás, que deberían de ser utilizadas para decir, bueno, acá puedo desarrollar una industria o acá esto es riesgoso, en esta zona. O en esta zona debo de estar protegiéndome de determinada manera para evitar la descarga electroatmosférica. claro. Lo mismo pasa con los aeropuertos, lo mismo pasa con un montón de cosas. El libro basa un poco en esta teoría, en esta nueva forma de ver la protección contra la descarga electroatmosférica. Se llama Rayos No Gracias, se consigue por la red Amazon, ahí está en algunas librerías. Lo que pasa es que hoy en día la tecnología lo que hace es no publicar el libro, sino el libro es a contrademanda, ellos lo imprimen y lo mandan. Esta es la nueva versión. Está publicado por Universos de Letras, una editorial española que pertenece a la editorial Planeta, y está hecho en el año 2019. Perfecto. También explica un poco el tema de los dos proyectos de ley presentados, uno a nivel nación y otro a nivel provincia de Buenos Aires. En la actualidad hay un proyecto muy parecido en la provincia de Neuquén que está tratando la legislatura de Neuquén. Bien. Por último, igual va a estar figurando en el Zócalo, ¿dónde te pueden ubicar? La página, www. Mi página de internet www.elpararrayos.com.ar. Déjame que te muestre una cosa. Dale. Que es muy difícil de conseguir y muy difícil de observar, que es la famosa fulgoritas. Cuando un rayo cae por una instalación de pararrayo o no una instalación de pararrayo y penetra en tierra, genera lo que se llama fulgorita. ¿Qué son? Es la sílice que tiene la arena que logra derretirse y arma malformaciones que quedan, digamos, que después se pueden recuperar y demás. Yo, gracias a un amigo, acá tengo una fulgorita, o un pedazo en realidad de fulgorita. Si ustedes observan, tiene un estado vidrioso en el centro. El vidrio sale de la arena.
Esta es la energía y la temperatura que levanta un rayo. Y fíjense en las dimensiones, o sea, acá estoy hablando de mi mano, ¿no? Claro. Esto es una fulgorita. Te muestro también, para que vean y para que sepan, de qué va un inhibidor. Por ejemplo, un inhibidor es un capacitor, es esto, y lo que va, una punta de pararrayos con algunos inconvenientes. Sí, desaparece una punta del pararrayo. Claro. Clásica forma, sí. Bueno, interesantísimo. La verdad que te comprometemos. Sí, también estamos en deuda porque habías hecho unas buenas presentaciones para que todo esto que explicaste, si bien fue más que claro, teníamos unas presentaciones que, bueno, por hacer el programa así a través de Zoom no podemos hacerlo. Seguramente el próximo tal vez aprovechemos todo ese trabajo que has hecho y que, bueno, sea más una cuestión ilustrativa, ¿no? Para mejorar. No hay ningún problema. Clarísimo. A disposición de ustedes. Muchísimas gracias. No, al contrario, Roberto, estamos en contacto. Y bueno, José, si querés, como siempre, despedís vos, cerrás el programa. Bueno, muy bien, realmente disfrutamos mucho de la exposición de Roberto, el tema es interesantísimo, ya sabemos de que lo vamos a tener en próximos programas y va a ser desde el estudio mejor, así podemos desplegar todos esos recursos. Nuevamente, gracias a todos ustedes por seguir a Interfase, a la gente de Canal 22 por su apoyo. Roberto, mil gracias por traer este tema a Interfase y a todos ustedes muy buenas noches y hasta la próxima.